Bueno, vamos a empezar, aunque somos bien poquitos, con la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a ver más de pruebas de hipótesis. No hemos visto, por ejemplo, las de diferencias de medias, entonces déjenme, comparto bien mi pantalla para que la vean bien. Ahí está, ¿no? Hay un pequeño meme de los tantos memes que hay sobre pruebas de hipótesis en internet, ¿no? Así un pequeño poema de las rosas son rojas, las violetas son azules. Si fueras una prueba de hipótesis nula, yo fallaría en rechazarte. Ay, cuánta adoración. Bueno, en la sesión antes de nuestro taller, justamente nos quedamos con esta parte donde hablábamos que íbamos a tener otras pruebas de hipótesis para muestras grandes y cuando tengamos muestras chiquitas va a cambiar un poquito también. Pero básicamente lo que nosotros tenemos es que vamos a tener un estadístico de prueba, Z en este caso, porque estamos hablando de muestras grandes, va a ser un T como lo vimos en el taller de R, donde nuestro estadístico va a estar dado por el estadístico calculado menos el valor hipotético entre el error estándar del estadístico. Entonces, por ejemplo, ¿no? Para nosotros que habíamos trabajado con diferencias de medias, pues vamos a revisar cómo va a cambiar estos elementos y cómo va a cambiar nuestro estadístico de prueba para las diferencias de medias. Entonces, de nuevo partimos del hecho que tenemos dos muestras aleatorias de diferentes poblaciones o subpoblaciones y cada una tiene una media y una varianza no nula, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer son pruebas de hipótesis, pero hoy no sobre los valores de las medias, sino sobre los valores de sus diferencias, ¿no? Entonces, nosotros vamos a plantear pruebas de hipótesis que me dicen que si las diferencias dentro de las poblaciones es un valor específico frente a una de nuestras tres pruebas de hipótesis que tienen que ver con las unilaterales del lado derecho, con las unilaterales del lado izquierdo o bien con las bilaterales que simplemente nos están diciendo que la diferencia es distinta a un valor objetivo, ¿no? Obviamente, el gran valor que nosotros queremos revisar, incluso algunos paquetes estadísticos van a calcular solamente ese valor, es el 0, ¿no? Porque nosotros partimos del hecho que si nosotros teníamos, por ejemplo, si nosotros partimos de una igualdad de medias, ¿no? Cuando movemos esto para acá, ¿no? Estamos sumando de un lado, pasa restando del otro. Entonces, esa diferencia es 0. Por eso 0 es un valor súper importante para estos casos. Entonces, lo que vamos a tener es que nosotros vamos a partir de una hipótesis nula que va a tener un elemento de igualdad, como lo hacíamos también en nuestro taller de R el martes, y vamos a tener tres pruebas de hipótesis alternativas, ¿no? Una donde yo digo, bueno, es que mu, espérense, voy a borrar ahí que me equivoqué. Ah, no, le apreté algo y hoy quiere darme subtítulos. Es, eh, ahí está. Bueno, creo que lo ven más chiquito, pero ahí está. Y entonces decimos, bueno, mu1 menos mu2 es mayor que 0, mu1 menos mu2 es menor que 0 y mu1 menos mu2 va a ser distinto de 0, ¿no? Esas son las tres pruebas de hipótesis alternativas, esas son las hipótesis alternativas con las que nosotros podemos trabajar contra una hipótesis nula de igualdad de cierto valor o bien nosotros podemos escribirlo en términos de la desigualdad, ¿no? Entonces, nosotros ya sabíamos que de todas las medias posibles de estas dos poblaciones, si nosotros hacemos las diferencias, la media de esas diferencias va a ser igual a la
diferencia en las medias poblacionales por el teorema del límite central y que tenemos un error estándar de este tipo, ¿no? Esto nosotros ya lo habíamos visto, ustedes también ya hicieron sus bonitos mapas, ¿no? Al respecto. Entonces, ya sabemos, además, que cuando no conocemos las varianzas, pero tenemos muestras grandes, vamos a poder hacer la aproximación de las varianzas por las varianzas poblacionales. Total, que nosotros lo que tenemos es que vamos a continuar con estos elementos y hoy lo que vamos a tener de diferencia es que nuestro error estándar cambia, nuestro estimador, el mejor estimador de la diferencia de media en las poblaciones es x barra 1 menos x barra 2, y vamos a tener unos valores hipotéticos acerca de esa diferencia. De tal cuenta, por ejemplo, que nosotros vamos a establecer nuestro estadístico de prueba. Nuestro estadístico de prueba va a tener esta forma, ¿no? Si nosotros estamos viendo la igualdad de varianzas. Aquí, miren, es como que les hace falta un 0, ¿no? Si nosotros decimos que la hipótesis nula es que las varianzas son iguales, ¿no? Nosotros vamos a poder, digo, las medias son iguales, nosotros vamos a poder establecer este estadístico de prueba y este estadístico de prueba pues nos va a servir para comparar alguna de las hipótesis alternativas, ¿no? Alguna de las 3 hipótesis alternativas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es volver a nuestro ejemplo, ¿no? De nuestros salarios diarios. ¿Se acuerdan que habíamos hecho este para el intervalo de confianza? Y hoy vamos a hacer el mismo cálculo para hoy en términos de una prueba de hipótesis. Entonces, déjenme, voy a dejar de compartir esta pantalla y me voy a ir a nuestro Excelito. Ahorita ya vuelvo con la pantalla, no se me aflijan que ya volveré, ¿no? Porque ahí ya tenemos los datos, ¿no? Y lo único que me voy a traer son de nuevo las tablitas. Y nuestro enunciado, ¿no? ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Sí, sí se ve. Okay, gracias. Les agradezco. Ahí está. Vamos a ver que los pasos que nosotros habíamos dicho que son los básicos para tener, no sé por qué no aparezco como... Ahí está. No vaya a pensar que soy cualquier otra persona. Aquí en la de medias, la de 2 medias, hoy sí estoy acá, ¿no? Entonces, hoy lo que me piden es realmente y me piden hasta el nivel de confianza, entonces yo lo que voy a hacer es, bueno, decir, voy a hacer una prueba de hipótesis. Y vamos a ver qué diferencia hay en las conclusiones, si es que las hay. Ahí están llegando, los voy a esperar un ratito que lleguen aquí. Y entonces nosotros nos vamos a fijar que los pasos siguen siendo los mismos, ¿no? Nuestro paso 1 y nuestro paso 2 tienen que ver con el establecimiento de las pruebas de hipótesis, ya sea que establezcamos primero la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Lo ideal, además, es que
lo que nosotros pongamos como hipótesis alternativa corresponda justamente a la pregunta de investigación, a la pregunta que yo me estoy haciendo. En este caso, si yo veo, la pregunta dice si hay una diferencia. No me dice, no me da direcciones, no me dice si es mayor que, si es menor que, eso no me lo está diciendo. Entonces, yo voy a suponer una prueba bilateral, ¿no? Porque solo me está diciendo si hay una diferencia. Recuerden que podemos llegar a conclusiones verdaderas a pesar de haber partido de pruebas de hipótesis mal establecidas, que era lo que considerábamos el error tipo 3, que ustedes muy bien contestaron en sus tareas y que estamos por calificarles, ¿no? Entonces tenemos la hipótesis nula. Entonces mi hipótesis nula va a ser que, acuérdense también que las pruebas de hipótesis, como son aseveraciones acerca de los parámetros en la población, siempre las vamos a escribir en letras griegas, no la vamos a escribir en otros elementos, sino en letras griegas. Entonces tenemos que, yo lo que voy a decir es que μ1 es igual a μ2. Que esto, en otras palabras, lo puedo escribir en términos de desigualdad diciendo que μ1 menos μ2 es igual a 0, ¿no? Entonces, yo puedo escribir también la hipótesis alternativa diciendo que μ1 es distinto de μ2, perdón que ponga el distinto así, pero no me sale el desigual aquí tan fácil, y μ1 menos μ2, entonces, será distinto de 0, ¿no? Entonces, lo que yo aquí estoy diciendo es que si asumo que los salarios de los hombres son el grupo 1 y los salarios de las mujeres son el grupo 2, lo que yo estoy asumiendo acá es que la diferencia entre lo que ganan los hombres y ganan las mujeres es 0, ¿no? Y en la hipótesis alternativa es si hay, es que son diferentes. Entonces, yo quiero rechazar esa hipótesis de igualdad para poder afirmar mi hipótesis alternativa, ¿no? Eso es lo que hacemos, eso es lo que llamamos el proceso de falseación de hipótesis, ¿no? Muy postpositivista. Bien, entonces, esto es para que ustedes recuerden que a pesar de que hoy tenemos dos parámetros, en realidad, pues nosotros estamos haciendo inferencias sobre la diferencia de esos dos parámetros, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que revisar. Entonces, nuestro paso 3 es calcular este estadístico de prueba. Nosotros aquí ya nos dieron varios de estos, de las cosas que necesitamos acá. Miren, aquí tenemos nuestras Ns, nuestras X barra, nuestras desviaciones estándar, pero no tenemos las varianzas. Vamos a sacar las varianzas para que sea un poquito más fácil de calcular estos elementos. Y entonces voy a decir, la varianza es, digamos, S cuadrado, aquí no me deja ponerle el cuadrado, y para tener ya acá y poder sacar estos valores así súper rápido, ¿no? Entonces tenemos estos datos que, si ustedes se acuerdan, correspondían a una encuesta que se hizo a 50 hombres y a 50 mujeres, donde les preguntaban los salarios diarios. ¿Si eran los salarios diarios o eran los salarios en agricultura semanales? Bueno, creo que nunca le puse. Pongamos que gente con mucho dinero, para que les paguen 700 pesos al día, ¿no? Ahí está. Entonces, ay, gracias, me pusieron un desigual, miren. Qué alegría de vivir. Vamos a poner aquí para que se vean bonito. Me dejaron este regalo. Me siento muy feliz y contenta. Ahí está. Miren, ay, chulo de bonito. Entonces, nosotros lo que vamos a decir es que, bueno, se está asumiendo aquí, al decir si hay diferencia en estas, es que esa diferencia es 0.
Digamos, les contaba yo que, por ejemplo, en Stata no se puede cambiar ese valor. En el caso de R creo que sí. En el caso de SPSS creo que solo hace la de igualdad bilateral, no hace ninguna otra. Bueno, es muy raro, ¿no? Ahí depende de cada paquete estadístico. Gracias, Jorge, pero es que lo que pasa es que como yo modifiqué mi teclado, no tengo ese 0 porque no tengo el 0 de ese lado. Entonces tengo que hacer una macro, pero siempre se me olvida. Pero sí la haré. Bien. Entonces, sí, perdón. Vamos, entonces, una vez que ya establecimos nuestras pruebas de hipótesis, vamos a calcular nuestro estadístico de prueba, ¿no? Entonces, nuestro estadístico de prueba, si ustedes ven, de nuevo tiene los elementos que nosotros habíamos dicho, ¿no? Mi estimador, mi valor hipotético y mi error estándar, ¿no? Este es mi error estándar, este es mi estimador. Qué horrible letra. Y este es mi valor hipotético. Entonces, en realidad estamos haciendo lo mismo, no más que, igual que como hacíamos con intervalo de confianza, que teníamos que ir pensando, bueno, de acuerdo al caso, ¿cuál es su error estándar? De acuerdo al caso, ¿cuál es su estimador? ¿No? Y el valor hipotético normalmente viene en el problema que nosotros nos estamos planteando o que se nos está planteando, ¿no? Porque ustedes también pueden plantearse problemas, ¿no? Ustedes pueden ser esos investigadores que se plantean los problemas. Entonces, vamos a calcular ese valor de Z, ¿no? Para hacerlo un poquito más ordenado, voy a hacer el numerador y el denominador, ¿sí? El denominador nosotros sabemos que es el error estándar, ¿no? Entonces, voy a decir, bueno, voy a asumir que el grupo 1 son los hombres y que el grupo 2 son las mujeres. Entonces, voy a hacer esa diferencia, ¿no? Ahí está. Esta diferencia, acuérdense que al ser negativa, lo que yo estoy diciendo es que las mujeres ganan más que los hombres, ¿no? Y en el denominador, que es el error estándar, pues yo veo que voy a tener que sacar la raíz de mis varianzas entre mis tamaños de las muestras en suma, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Que estoy haciendo esto de acá con las varianzas, ¿sí? Entonces, ese es mi denominador. Miren, esto me estresa que no se vea igual. Pues sí, se ve igual. Y entonces yo voy a sacar mi valor completo de Z haciendo esta división, ¿no? Hasta le voy a poner aquí un bordecito para que se entienda que es una fracción. Ahí está. Entonces, ese es mi valor de Z, ¿sí? De nuevo, acuérdense que el paso 4 se divide en dos momentos paralelos. Una, que nosotros hagamos las regiones de rechazo y la otra es que hagamos el valor P. Y con ambos procesos nosotros vamos a tener valores muy similares, ¿sí? A las mismas conclusiones debemos de llegar. Entonces, al ser una prueba bilateral, es decir, tiene dos colas, ¿no? Entonces, me voy a traer, uy, se vino muy grande, enorme, mi dibujito de las zonas de rechazo, ¿no? Voy a borrar eso que tenía ahí escrito para que no cause conflicto. Y mi paso 4.1 son las zonas de rechazo. Me están diciendo que trabaje con un alfa de 0.5, no, ese es mi alfa, ¿no?
Mi alfa es 0,05, ¿sí? Y esa alfa, que es una probabilidad, se divide entre las colas, ¿no? Porque tengo dos zonas de rechazo, ¿no? Valores muy, muy altos o valores muy, muy bajos son los que me van a rechazar la hipótesis nula, ¿no? Entonces, voy a dividir ese alfa entre 2 para encontrar los zetas asociados a estas zonas de rechazo. Las zonas de rechazo van a estar definidas como valores que son mucho más chiquitos que A, porque van desde menos infinito hasta A, y yo creo que aquí a veces ustedes tienen problemas de distinguir que los valores muy, muy negativos son grandes, ¿no? Digamos en magnitud, ¿no? Son grandes en magnitud. Y valores muy, muy grandes, ¿no? Porque van hacia más infinito. Entonces, alfa medios lo voy a calcular y entonces voy a calcular estos valores de z. Como yo tengo probabilidades, voy a utilizar la función inversa de la distribución normal. Ahí está. Entonces voy a calcular el valor de z asociado acá, ¿no? A donde empieza acá. Y entonces voy a usar mi función inversa de la mañana, como que no me quiere mostrar funciones. No sé qué le pasa. Me la voy a robar de acá, de la distribución normal. Como lo que yo quiero es ciertos valores, entonces es esta, ¿no? ¿De dónde me la puedo robar? Porque me acordaba que no era esa. Hoy sí. Y no sé qué le pasa a mí. No. Es la normal S-IN, ¿no? Entonces voy a poner ese valor acá. Y si solo le pongo el valor de alfa, me va a dar el de ZA, porque acuérdense que esta función acumula de izquierda a derecha, ¿no? Recuerden que ustedes también pueden usar la otra calculadora, pero cada vez más, cuando nos vayamos acercando a otras distribuciones de probabilidad, va a ser mucho más útil que ustedes vayan como encontrando más, se vayan sintiendo más cómodos con el uso de funciones tanto en R como en el Google, ¿no? Ahí está. Entonces, ese valor de A está ahí en menos 1.96, que ya saben que ese es un valor que ya no sabemos toditos de memoria, ¿no? Negativo. Ahí está. Y mi distribución, también esta fórmula me va a servir para encontrar el del lado derecho, ¿no? Como yo lo que quiero realmente es este valor, como yo sé que esto acumula desde aquí hasta acá, ¿no? Entonces yo le voy a decir, dame esto menos este pedacito. Por eso nosotros vamos a poner la distribución normal, ahí está la normal inversa, de 1 menos alfa, medios, ¿sí? Porque queremos la del lado derecho, ¿no? Entonces ahí está el 1.96, que lo voy a poner aquí, aunque no sea exacto. Ahí está, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos identificados nuestros valores, voy a incluso ver si estoy haciendo ahí.
y un poquito arriba para poner después el otro, vamos a ver dónde estaría nuestro estadístico de prueba, ¿no? Nuestro estadístico de prueba va a estar alrededor del 0, es negativo, o sea que va a estar del lado izquierdo de mi distribución, pero está por ahí, ¿no? Por ahí más o menos va a estar nuestro estadístico de prueba. O sea que nuestro estadístico de prueba, pues al compararlo contra las zonas de rechazo, nosotros sabemos si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Y entonces ustedes se imaginarán muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que viene, no? Pues una votación acerca de si se rechaza o no esta hipótesis nula. A ver, vamos a ver, Carla, ya vamos a dar los resultados. Me faltan 2 votos nada más. Para dar 10 segundos. Esta parece que no quieren votar. Bien, voy a compartir los resultados. Estuvo reñido, ¿no? El 55% dice que no se rechaza frente al 45% que dijo que se rechazaba, ¿no? Bueno, la mayoría tiene la razón, ¿no? No se rechaza porque el punto 0,9 está de este lado, no queda en la zona de rechazo, ¿no? Cualquier valor más chiquito que menos 1,96 en términos de valor, ¿no? En magnitud va a ser más grande, pero va a ser más negativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, valores que sean menos 2 están de este lado, ¿no? Pero 1 menos 0,9 están de este lado, pero también son menores que 1,96. Por tanto, caen en la zona de no rechazo, ¿no? Bien, entonces acá nosotros vamos a poder hacer nuestra conclusión y decir de no se rechaza la hipótesis, ¿no? Ya tomamos esa decisión, que no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, yo tengo que ir a mi prueba de hipótesis y a mi problema y explicar esto a la gente de qué significa que no se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Entonces, el que no rechacemos la hipótesis nula significa que no hay evidencia estadística suficiente para afirmar que los salarios de hombres y mujeres son diferentes. Incluso, en algunas ocasiones podemos añadir antes o al final el nivel de significancia, ¿no? A un nivel de significancia. Esto es opcional, porque cuando no se rechaza, no se rechaza, entonces ya todos sabemos que es menor que eso.
pero por si quieren ser como más concisos de cuál es el nivel de rechazo que ustedes están utilizando, pueden poner el nivel de significancia por ahí. Ahí está. Entonces, recuerden que este paso es importante, pero es más aún importante donde nosotros establecemos cuáles son las conclusiones en términos del problema. Bien, entonces hoy vamos a calcular este mismo paso, pero hoy a partir del enfoque del valor P. Entonces, paso 4.2 con valores P. Valor P, ¿no? El valor P, como nosotros sabemos en las pruebas bilaterales, este dibujito me dice es una prueba bilateral. Entonces, yo tengo que ver cuál es el valor, y lo voy a dibujar, aunque no va a quedar acá, pero lo voy a dibujar aquí con el zoom, que yo quiero, ¿no? Supongamos que si este valor está acá, por aquí está mi Z calculado, ¿no? Entonces yo quiero encontrar esta área, ¿no? El valor P es una probabilidad, ¿sí? Y entonces esta área, para compararla en igualdad de condiciones con el alfa medios, como tengo dos zonas de rechazo, la voy a multiplicar por 2, porque tendría los mismos chances que saliera del otro lado. Entonces voy a encontrar esta área y la voy a multiplicar por 2 para poderla comparar muy bien con mi alfa, ¿no? Porque yo aquí lo veo con respecto a alfa medios, pero yo sé que estoy trabajando con un alfa. Entonces, nosotros, para las pruebas bilaterales, siempre vamos a tomar nuestro estadístico de prueba y vamos a encontrar el área hacia el extremo. Si es negativo nuestro Z, ese extremo va a ser hacia menos infinito. Si nuestro Z calculado, nuestro estadístico de prueba es positivo, entonces vamos a encontrar el área que va desde nuestro estadístico hasta más infinito, ¿sí? Entonces, igual lo vamos a multiplicar por 2. Entonces, sí es muy bueno que hagamos el dibujito porque el dibujito nos ayuda, ¿no? A ver cómo nosotros estamos haciendo nuestros cálculos. En este caso, entonces, nuestro valor P se calcularía de la siguiente forma. 2 por el valor de P de la probabilidad de que Z sea menor que menos 0,92, ¿no? Cuando Z es positivo. Es negativo, entonces vamos a calcular la probabilidad de que sea menor que, cuando el Z es positivo, que sea mayor que ese valor, ¿no? Y siempre, siempre lo vamos a multiplicar por 2. Como hoy lo que tenemos en este caso es que nosotros tenemos que nuestro estadístico de prueba es negativo, vamos a encontrar el área desde menos infinito hasta 0,2. Entonces, vamos a hacer eso primero. Y vamos a utilizar igual, como hoy lo que yo tengo es un valor de Z y quiero una probabilidad, esa área debajo de la curva, entonces voy a utilizar la distribución, pero la distribución normal, ¿no? Y voy a poner el valor de mi estadístico de prueba. Para agarrar todos los decimales voy a ir y voy a agarrar mi valor de Z, que está acá. Ahí está. Y entonces, el valor P va a ser igual a este valor por 2. Voy a mover tantito para que se vuelva a quedar ahí. Ahí. Entonces, hoy vuelvo a hacer la votación acerca de si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula a partir del p-valor, ¿no? Acuérdense que yo voy a rechazar la hipótesis nula si el valor p es más chiquito que alfa.
Ahí sí van observándolos en el chat. Faltan 2 votitos nada más. Bien, voy a finalizar la votación y voy a compartir los resultados. Bueno, aumentó, ¿no? En efecto, ¿no? No se rechaza. Recuerden que los 2 procesos nos van a llevar a las mismas conclusiones. Entonces, pues, en ambas no se rechaza. Punto 35 comparado con 0,05, pues es mucho más grande, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos, recuerden, es un valor P chiquitito para poder rechazar la hipótesis nula. Ahora, me quedo yo aquí ahorita un poquito preocupada porque ya hicimos varios ejemplos de esto, del valor P, y pues ya en varias ocasiones hemos repetido que ambos elementos nos tienen que llevar a las mismas conclusiones y hemos hecho muchos de estos casos donde estamos rechazando. A lo mejor si se quieren si me quieren decir ahí en los chats, en privado, como sea, qué fue lo que los confundió, porque así todos hacemos como una reflexión acerca de ese error y lo tenemos presente para nuestros próximos cálculos. No sé si alguien quiere comentar algo de estos 4, de por qué pasó, en qué se confundieron. Estaría súper bueno, nos ayudaría a todos como grupo. Lo pueden hacer de manera anónima en el chat si ustedes gustan. Porque sí es importante que ustedes reconozcan ese error, ¿no? A lo mejor a veces es un error por ejemplo, yo siempre tuve muy presente que a mí la izquierda, la derecha, el mayor que, el menor que, me causan muchos problemas, entonces tengo como algunos, pues yo me fijo mucho en eso, quizás obsesivamente, porque sé que me confundo en eso, ¿no? Entonces, pero lo importante es tener presente dónde cometemos los errores para no cometerlos después. Entonces, si por ahí alguien se anima, ¿no? ¿No? Bueno, está bien. Entonces, voy a dejar de compartir esta pantalla y me voy a ir a la presentación para hablar rápidamente de las proporciones antes de irnos al receso, ¿no? Entonces, en las proporciones vamos a trabajar de una manera similar, ¿no? A la que habíamos trabajado, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia hoy que estemos trabajando con proporciones? Permítanme que me están llamando y no sé por qué. Ya les dije que no. Bien, entonces, déjenme. Entonces, ahí está. Entonces, ustedes se fijan, lo que hicimos fue esto, si quieren verlo más así, y no tanto en cálculo, pues planteamos nuestra hipótesis nula, nuestra hipótesis alternativa, calculamos nuestro estadístico de prueba, y luego, pues, comparamos, hicimos, por ejemplo, el p-value, ¿no? Y acuérdense que se multiplicaba por 2, porque básicamente estamos haciendo esto, y llegamos a la conclusión de que no hay evidencia para decir que tienen salarios diferentes. Bien, entonces, hoy vamos a pasar, ya hicimos para una media con muestra grande y para diferencias de medias con muestras grandes. Hoy vamos a hablar de las proporciones. Entonces, en las proporciones también tenemos una situación donde nosotros vamos a partir de una hipótesis nula, donde está el valor hipotético, y ese es el que me va a
yo voy a asumir que sí, que en la población el valor de la proporción es ese valor, ¿sí? Y vamos a tener pruebas alternativas, ¿no? Las pruebas alternativas, y otra vez se me quieren activar los subtítulos por alguna razón. Ahí está, hoy sí, ya vi cómo se los quito. Entonces, ¿cuáles son las tres pruebas alternativas que nosotros tenemos? Recuerden que tenemos que P sea mayor que el valor hipotético, P sub 0, porque está asociado a la hipótesis nula, que la hipótesis nula normalmente le ponemos H0, ¿no? Entonces, P distinto de P sub 0 y P menor que P sub 0, ¿no? Ahí, ¿no? Aquí hay una cosa bien importante en nuestro estadístico de prueba, ¿no? Como esto, como nosotros sabemos, cuando nosotros estamos diciendo que ese es el valor en la población, pues entonces venimos y lo ponemos aquí en Z, ¿no? En mi estadístico de prueba. Entonces, a mi proporción calculada le voy a restar la proporción hipotética y lo voy a dividir entre el error estándar. Pero chequen que en el caso de las proporciones tenemos una situación bien particular, donde nosotros, como estamos asumiendo que ese es el valor en la población, en nuestro error estándar vamos a incluir los valores hipotéticos, ¿no? Y eso va a ser un poquito diferente a lo que habíamos hecho con las medias. Si ustedes revisan, por ejemplo, el ejercicio que nosotros acabamos de hacer de diferencias de medias, van a notar que el error estándar básicamente no cambia, ¿no? El error estándar se mantiene, pero acá nosotros sí vamos a tener un error distinto porque nosotros, al asumir que ese es el valor en la población, entonces estamos asumiendo que ese es el valor que nosotros utilizamos para calcular sigma de una proporción. Entonces, si ustedes se fijan acá, no tenemos ya P gorrito y Q gorrito. Si ustedes revisan ese material que ustedes entregaron la semana pasada, ahí nosotros decíamos que el error estándar era P gorrito por Q gorrito, entre N, todo eso le sacábamos raíz. Pero hoy acá lo que tenemos que poner es el valor hipotético. Entonces, aquí sí vamos a tener una situación donde nuestros errores estándar cuando estamos haciendo pruebas de hipótesis pueden ser diferentes a los errores estándar que ocupamos cuando estamos haciendo intervalos de confianza, ¿no? Entonces, pero básicamente vamos a seguir haciendo lo mismo. Tenemos de nuevo el estimador. Ahí está mi estimador. Mi valor objetivo o hipotético y el error estándar, ¿no? Seguimos haciendo el mismo proceso de cálculo y vamos a volver a hacer esos 4 o 5 pasos que nosotros hemos hecho. Entonces, vamos a tomarnos un pequeño receso ahorita para que cale esta información nueva y regresamos y vamos a hacer un pequeño ejemplo con un ejercicio que tengo por ahí y lo vamos a resolver. Entonces, voy a pausar. Bueno, hoy sí vamos a continuar, porque, bueno, había que dejar la cancioncita, ¿no? A la compañera que siempre le quito las canciones. Bien, vamos a irnos entonces, primero les voy a mostrar de qué va nuestro ejemplo, ¿no? Que ya nos lo vamos a llevar también a nuestro Excelito. Y bueno, este es un ejemplo que está un poquito más complejo porque la información no aparece tan claramente. Entonces vamos a empezar a distinguir cómo a veces se pueden frasear esos valores hipotéticos de diferentes maneras. Entonces, vean, dicen, sin importar la edad, aproximadamente el 20% de los habitantes de La Condesa, ya saben, son muy fits, participan en actividades físicas por lo menos 2 veces por semana. Una muestra aleatoria de 100 adultos mayores de 40 años
encontró que 15 se ejercitaba, más bien no ejercía, se ejercitaba 2 veces a la semana. Entonces nos preguntamos si esta es evidencia de una disminución de la participación después de los 40. Wow, ¿no? Entonces vamos a ver, y vamos a usar de nuevo el alfa de 0.05, entonces me voy a copiar esto y nos vamos a ir para nuestro Excelito de nuevo. Si lo encuentro, aquí está. No sean como yo y no tengan tantas hojas abiertas, tantas cosas abiertas. Acá voy a agregar esta, va a ser H3. Hoy sí les prometo que voy a ponerle índice a este gran cuaderno de apuntes que tenemos comunitario para que no se pierdan. Ahí está, ¿no? Entonces pareciera como que no tenemos toda la información, pero sí. Entonces aquí quizás lo que vamos a hacer antes de establecer nuestras hipótesis es ver un poquito los datos que tenemos antes de poner ya de un solo cuál es nuestra hipótesis nula y cuál es nuestra hipótesis alternativa. Entonces vamos a ver, ¿no? Voy a traerme aquí la formulita para tenerla cerquita y después la muevo. Y lo que vemos es que nos dicen aproximadamente el 20% de los habitantes de la Condesa, ¿no? Pero luego vean cómo la muestra aleatoria es, no, digamos, pueden ser los mismos habitantes de la Condesa, pero es solo de adultos mayores. Entonces son poblaciones diferentes. Entonces, el que es nuestro valor objetivo, lo que estamos diciendo, tiene que ver con este 20% y si ven, la evidencia nos habla de disminución. Eso ya nos está hablando de la dirección en la que nosotros queremos hacer nuestro análisis. Entonces, vamos a ver, ¿no? Tenemos un P0, ¿no? Que es nuestro valor objetivo, que va a ser el 0,20, ¿no? Tenemos el tamaño de la muestra. Tenemos el número de personas, digamos, de éxitos, que eran 15, y el tamaño de la muestra eran 100. Por lo tanto, puedo encontrar mi P-gorrito. Mi P-gorrito va a ser igual a 15 entre 100. Ahí está. Y, bueno, yo lo que veo es que voy a necesitar Q-gorrito también. Q-gorrito es el complemento de digo, que van a estar Q0 también. Q0 es el complemento de P0, de ese valor objetivo. Se hará la probabilidad de fracaso, ¿no? En la población que estoy dando como dada, porque es el valor hipotético que yo estoy asumiendo, que estoy dando como por hecho. Entonces, 1 menos este, ¿no? Ahí tengo eso, ¿no? Entonces, ahorita esto ya me va quedando un poquito más claro hacia dónde va. Entonces yo digo, ok, entonces hoy sí voy a empezar con el paso 1 y con mi paso 2, que yo a veces siento mejor poner el paso 2 que el paso 1, pero eso, no sé, dependerá del autor que sigan, ¿no? Entonces, en mi paso 1, pues yo digo, bueno, me están diciendo que en la Condesa es de 0,20, ¿no? Entonces, es la probabilidad de que esa sería la proporción de éxitos en la población es de 0,20, es decir, el 20%. Y el paso 2 tiene que ver con la pregunta de investigación, es establecer la hipótesis alternativa. Acá le voy a poner para que no se les olvide que es la hipótesis nula. Y acá esta es la hipótesis alternativa, donde yo digo, ¿no? Me están dando una direccionalidad, me están diciendo si disminuye, ¿no? Si cuando yo entrevisto solo a las personas mayores de 40, estas tienen una proporción menor, si esto es evidencia de ello, ¿no? Entonces, yo le voy a poner aquí el 0,15. Ya cuando ustedes han establecido bien la direccionalidad, aquí se pueden ir a ponerle el complemento, ¿no? A mí me gusta pues ponerle como por ejemplo que este sería, si esto es menor, entonces tendría que ser igual o mayor, ¿no? Como para que queden siempre como así, ¿no?
Entonces, hoy sí ya tenemos nosotros todos los elementos para seguir con nuestro paso 3. Voy a lanzar una encuesta ahorita, pero si quedó claro esto de cómo leímos estos elementos. Por ahí tengo un no, si nos mandan un chatito, un mensajito que nos diga qué ondas, qué elemento no quedó claro. Entonces ustedes ven, P-gorrito proviene de la muestra, ¿no? ¿Sí? O sea, nuestros estimadores siempre van a provenir de la muestra. Entonces, si tenemos algún dato que no es de la muestra, definitivamente vamos identificando que probablemente sea el valor hipotético u objetivo, ¿no? Cambio, P-gorrito, como que no estaba ahí, pero sí estaba porque nos decían, son 100 adultos a los que le hicieron la encuesta y 15 dijeron que sí hacían esa cantidad de ejercicio, ¿no? Pero estas 100 personas no son todas las personas adultas mayores. Tenemos que hacer una inferencia sobre todas las personas adultas mayores. Por acá me preguntan que si vuelvo a explicar lo de la hipótesis alternativa. Con gusto, ¿no? Como, si ustedes ven, lo que me están diciendo es si yo puedo afirmar que la probabilidad es menor que 0.20, ¿no? Porque 0.20 es la de la población en general. Entonces, si yo puedo afirmar, si hay evidencia de que hay una disminución, entonces yo lo que tengo que hacer es plantear en mi hipótesis alternativa que esto sea menor. Perdón, aquí miren, es 0.20, perdón, tienes razón. Perdón, es viernes. Entonces, que es menor a 0.20, ¿no? Que si este 0.15 me da evidencia para decir que esto es menor que 0.20, ¿no? Entonces, por eso la establecemos de ese lado, ¿no? Tenemos una hipótesis unilateral del lado izquierdo, ¿no? A ver si es cierto que me oyeron. Voy a traer entonces mi estadístico de prueba, ¿sí? No sé, compañera, si con esto ya te quedó más claro. Listo. Perdón, y sí, me había equivocado. Vamos entonces con el paso 3, ¿no? Paso 3 será calcular el estadístico de prueba, ¿sí? Entonces, nuestro estadístico de prueba, como se trata de una proporción, tiene estas características, ¿no? Entonces, igual que la vez pasada, vamos a calcular nuestro Z con un numerador y un denominador. Y entonces aquí voy a poner que va a ser esa diferencia entre mi P gorrito y mi P objetivo, ¿no? Ahí está, ¿no? Es una diferencia de 5 puntos porcentuales. Yo quiero saber si esta diferencia me da la suficiente evidencia para afirmar esta disminución, ¿no? O sea, quiero verla, ¿no? Y voy a hacer entonces hoy el denominador que nosotros sabemos que es el error estándar, y voy a multiplicar mi P0, porque yo estoy asumiendo que si eso es el valor en la población, tengo que usarlo también para calcular mi estadístico de prueba. Y entonces voy a dividir entre mi N. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, P por Q0 entre N, y a eso le saqué la raíz para obtener mi error estándar a partir de mi hipótesis nula. Y entonces hoy ya puedo hacer esta división, ¿sí? Bien, entonces una vez que yo ya tengo mis hipótesis establecidas de manera correcta, una vez que yo ya tengo
mi estadístico de prueba Z, ¿no? Voy a pasar a mi paso 4.1, que es establecer mis zonas de rechazo. Bien, entonces voy a traer... Voy a traer dos zonas de rechazo y ustedes me van a decir cuál es la buena, ¿sí? Para ver si es cierto. No le hagan caso a que diga sesgo. Solo quiero que me digan si la de izquierda, la imagen que está a la izquierda o a la derecha. Reñida esta. Me pegó la canción. Faltan 2 votos que pueden definirlo todo. Bien, parece que alguien se cayó. Entonces, tenemos la votación completa. Y híjole, por un pelito tienen la razón. Sí, es esta de acá, nuestra zona de rechazo, ¿no? Pero pues muchos lo contestaron de manera incorrecta. Recuerden que, ¿por qué es tan importante establecer la hipótesis alternativa de manera correcta? Porque la hipótesis alternativa nos define esa zona de rechazo, ¿no? Esa hipótesis alternativa nos define esta zona de rechazo. Entonces, esta va a apuntar hacia dónde está la zona de rechazo y eso va a ser importante porque va a establecer la zona de rechazo y también la forma en la que nosotros vamos a calcular el valor P, ¿no? Entonces, acá nosotros lo que tenemos es que es esta, ¿no? Entonces voy a borrar esta, bye, ¿no? Esa es mi zona de rechazo correcta, ¿sí? Ojo, los que la tuvieran mal, chequen que aquí esto va hacia el otro lado. No, les dije que quitaran lo del sesgo, que era solo porque quería usar una encuesta que no, que tuviera ya hecha. Como esta sala la he usado para otras clases de estadística. Entonces, porque no quería hacer otra encuesta, ¿no? Entonces, solo que siguieran el derecho o izquierda. Perdón.
si eso los confundió. Espero que no haya sido el caso. Entonces, cuando nosotros establecemos las zonas de rechazo, ¿no? Entonces, usted ve en la hipótesis alternativa está señalando hacia dónde va. Entonces, tiene que coincidir, ¿sí? Dice, es para allá, de este lado, ¿sí? Entonces, hoy tenemos nuestro alfa de 0,05 y vamos a calcular ese z de A, ¿no? Que está acá, ¿no? Hoy todo ese 0,05 está de ese lado, ¿no? Nosotros estamos trabajando aquí ahorita con un alfa, nos dijeron que trabajáramos con un alfa de 0,05, ahí está, para que no quede dudas. Y entonces, hoy todo va a estar de este lado. Como estoy acumulando de izquierda a derecha, ¿no? De izquierda a derecha estoy acumulando, voy a utilizar la distribución normal. ¿Es así? Ah, sí, ya me la aprendí. Así como está, ¿no? Ahí está. Entonces me dice que este valor es menos 1,64. ¿Se acuerdan que yo ya me lo sé de memoria y que cuando estábamos con R ya me lo sabía, ¿no? Ahí está el menos 1,64. Y entonces aquí está el menos 1,25, ¿no? Por ahí más o menos va a andar. Porque aquí está el 0, entonces tiene que estar del lado izquierdo del 0. Aquí en medio va a estar el 0, acuérdense, ¿no? Entonces, hoy ya se imaginan cuál votación viene, ¿no? De si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Y vamos, 3 votos. Bien. Entonces, bueno, la mayoría lo contestó de manera correcta, no se rechaza, no cae en la zona de rechazo. Todavía tenemos, pero ahí va bajando y poco a poco vamos a llegar a que contestemos esta encuesta todos de manera correcta. Yo sé que lo vamos a lograr, probablemente no sea un viernes tan tarde, pero lo haremos, ¿no? Entonces, rechazamos la hipótesis nula, ¿no? No se rechaza, perdón. No se rechaza la hipótesis nula. Entonces, una vez que tomamos la decisión, recuerden que el siguiente paso es establecer las conclusiones en términos del problema. Y entonces, volvamos a leer el problema, ¿no? Es esta la evidencia de una disminución de la participación después de los 40, y entonces nosotros vamos a decir, no hay evidencia estadística suficiente para afirmar que los mayores de 40, que la población mayor de 40 años hace menos ejercicio que la población en general en la Condesa, ¿no?
Ahí están, todos con sus perritos en el Parque México. Entonces, no tenemos evidencia porque pues, ahí hay mucho chavorruco. Entonces, los chavorrucos se comportan igual que el resto, ¿no? Ahí está, ¿no? Bien. Hoy, de nuevo, vamos a hacer nuestro paso 4.2 con el valor P. ¿Sí? Y entonces, siempre va a ser importante que ustedes establezcan, que hagan el dibujito, porque de nuevo esto a mí me orienta cómo voy a calcular el valor P, ¿sí? Entonces, hoy mi valor P, de nuevo, es pasar de este valor que yo tengo acá, del menos 1.25, encontrar esta área debajo de la curva, ¿sí? No más que hoy, como solo tengo un alfa, no lo tengo que multiplicar por 2, ¿sí? Ahí está. Ese es el valor P. Es la probabilidad de obtener un valor tan extremo como el que yo he obtenido con mi muestra o más extremo, ¿no? Por eso es de los extremos siempre al valor, ¿no? Ahí está. Entonces, si estamos haciendo una prueba unilateral del lado izquierdo, vamos a acumular de izquierda a derecha. Si estamos haciendo una prueba unilateral del lado derecho, vamos a acumular de derecha a izquierda, tal y como se ve en las zonas de rechazo. La zona de rechazo me orienta qué área voy a tener, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a calcular la probabilidad de ese valor. Entonces aquí, hoy el valor P es la probabilidad de que Z sea menor que menos 1.25. ¿Sí? Entonces, de nuevo, voy a utilizar mi función normal, pero hoy no la inversa, sino la distribución normal, con mi valor que he calculado, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, a partir de esto, ya saben, si mi valor P es de 0.10, ¿rechazo o no rechazo la hipótesis nula? ¿Sí, Mafi? Perdón, maestra, es que justo ahorita como que estoy medio analizando todo lo que ya hemos hecho, pero estoy un poco confundida de por qué justo en esta no estamos haciendo lo de las dos colas. O sea, es que seguro es algo muy obvio, pero ahorita como que ya estaba muy acostumbrada a eso y ahorita estoy así como, pero... Porque nosotros recuerden que tenemos 3 tipos de pruebas, ¿no? Tenemos las unilaterales de una sola cola y tenemos las de 2 colas. Déjame limpiar acá y poner de nuevo la diapositiva. ¿Se acuerdan que en clases pasadas vimos esta diapositiva? ¿Sí? Cuando nosotros tenemos la prueba bilateral, la hipótesis alternativa que tenemos es solo de diferencia. O sea que nosotros vamos a poder rechazar si el valor es distinto a ese valor objetivo, ya sea porque es muy grande o porque es muy chiquito. Y eso lo hace una prueba bilateral, porque yo voy a rechazar tanto porque se aleja mucho hacia la izquierda como si se aleja mucho hacia la derecha, ¿sí? Entonces, si mi hipótesis alternativa está en términos de desigualdad, yo tengo una prueba bilateral o de 2 colas, ¿sí? En el caso de las pruebas unilaterales, entonces, las zonas de rechazo, ay, aquí como que se me puso 2 veces, van hacia donde me está apuntando la hipótesis alternativa, ¿no? Entonces, yo lo que tengo y lo que teníamos en este ejemplo era este caso, ¿no? Donde decíamos, bueno, puedo yo afirmar que el parámetro es menor que ese valor objetivo y en este caso, entonces, yo veo que
tengo una sola zona de rechazo, igual que en esta otra, ¿no? Solo hay una zona de rechazo. ¿Dónde va a estar esa zona de rechazo? Dependiendo de la hipótesis alternativa que tenemos. Entonces, si ahorita vuelvo a nuestro ejemplo, lo que vamos a ver es que lo que yo quería afirmar es que si hay menos participación en hacer ejercicio de las personas mayores de 40 que el resto de la población de la Condesa, ¿sí? Esta es la palabra clave, la disminución. Entonces, mi hipótesis alternativa, ya, o sea, si es diferente de 20, puede ser diferente de 20 por dos razones, porque es mucho más grande que 20, como que si es mucho más chiquita que 20, ¿no? No sé si con eso ya te quedó más claro. Sí, no, súper claro, muchas gracias. Ahí está. Bien, esas son las ventajas de que me puedo mover sobre mi presentación. En la virtualidad, en el salón hubiera sido un poco más complicado. Bien, voy a finalizar. Me faltan 5 votitos de si se rechaza o no se rechaza. Gracias, Jorge. Bien, vamos a finalizar y miren, hoy casi lo logramos, ¿sí? Solo 3 dijeron que se rechazaba y el 84% dice que no se rechaza. Entonces, porque en efecto, ¿no? Este punto 10 lo vamos a comparar contra el alfa, ¿no? El alfa es 0.05, hasta le voy a poner aquí el mismo colorcito para compararlos, ¿sí? Y entonces ustedes ven que este valor es más grande. Recuerden que el valor P es la probabilidad que yo tengo de tener este valor en mi muestra, dado que la hipótesis nula es verdadera, ¿no? Entonces yo quiero que ese valor sea súper chiquito, ¿no? Porque es que yo le estoy diciendo, ¿no? O sea, el hecho que yo haya obtenido esta información, ¿no? Es porque si esa probabilidad es muy chiquita, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es que si lo que dices es cierto y yo obtuve esto, pues es muy poca probabilidad y así yo la puedo refutar, ¿no? Entonces, quiero valor P muy chiquitos, ¿no? Acuérdense que el valor P, la P es de probabilidad, ¿no? Y el alfa es un valor que también es pequeño porque es el máximo error que estoy tolerando de equivocarme de ese error tipo 1 de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Entonces, el alfa aquí de 0,05 me está diciendo que me estoy equivocando el 5% de las veces, ¿no? Entonces, eso, digo, no es tan poquito, pero bueno, puedo vivir con ello. Pero ya acá, pues yo estoy diciendo que la probabilidad de que yo tengo de obtener un estadístico de prueba como este, ¿no? O más extremo es de 1 en cada 10 casos. Entonces, no puedo rechazar esa hipótesis nula y por tanto yo no puedo afirmar. Y si ustedes ven, incluso a veces decimos algo tan aséptico como decir, no hay evidencia estadística, porque en realidad tampoco puedo afirmar que porque obviamente con esta probabilidad de P gorrito calculada del 15% de las personas que hacen ejercicio cuando son mayores de 40, pues tampoco yo puedo afirmar que realmente tienen una participación mayor del 20% o igual a 20%. Entonces, en realidad, lo único que nosotros podemos decir de manera, con esta evidencia, es que pues, no podemos afirmar que la población de 40 años hace menos ejercicio que la población en general, ¿no? O, si ustedes lo quieren decirlo con los datos, no hay evidencia estadística suficiente para afirmar que la población mayor de 40 años tiene una proporción diferente a 20%, ¿no? Porque eso no lo podemos decir, ¿no? Entonces, así es como hacemos con las
con las proporciones, ¿no? Entonces nos hace falta las diferencias de proporciones y nos hacen falta las muestras chiquitas para acabar este tema de prueba de hipótesis. Es muy probable que la otra semana hagamos una guía, pero ya una guía en grupo, para que ustedes vayan haciendo los grupos para ese trabajito final que vamos a hacer, que va a ser una guía un poco práctica también en R, ¿no? Algo les iba a decir y ya se me olvidó, entonces, si no, bueno, voy a lanzar la última encuesta de si quedó claro cómo hacemos pruebas de hipótesis para una proporción. Ay, espérense, solo compartí los resultados. Por ahí tengo un no. Si nos comentan por ahí, podemos volver. Ya vieron que podemos volver a otros elementos de más atrás con mucho gusto. Bueno, parece que tengo dos no que son muy tímidos. Pero bueno, ojalá que ya ahorita que hagamos más y más ejercicios, vayamos mejorando. Bueno, chicos, bonito viernes, feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias, buen fin. Igual. Gracias, bonito fin. Bye. Nos vemos, Ana, bye. Bye.